más allá de lo conocido, la Biblia. Para muchos, es un libro de milagros, parábolas y enseñanzas de fe. Pero si profundizamos en sus páginas, descubriremos relatos que desafían nuestras expectativas, historias de vidas que terminaron de las formas más inusuales, a veces por causas inexplicables, otras por juicios divinos directos, y algunas por actos sorprendentes de personas inesperadas. Hoy, nos embarcamos en un viaje para explorar 8 de las muertes más extrañas y peculiares que se registran en las Escrituras. La consecuencia instantánea de la mentira, Ananías y Zafira, Hechos 5, 1-11. Nuestra primera parada nos lleva a los albores de la iglesia cristiana, en Jerusalén. Los primeros creyentes vivían en una comunidad de profunda unidad, donde compartían sus bienes. Era una época de fervor y dedicación, y muchos vendían sus propiedades para poner el dinero a disposición de los apóstoles, quienes lo distribuían según las necesidades de cada uno. En este ambiente de generosidad y fe, encontramos a Ananías y Zafira, un matrimonio que también decidió vender una propiedad. Sin embargo, a diferencia de otros que daban con total transparencia, ellos concibieron un engaño. Vendieron la tierra, pero se quedaron con una parte del dinero y presentaron el resto a los apóstoles, haciendo creer que era la cantidad total de la venta. El apóstol Pedro, dotado de discernimiento divino, confrontó a Ananías. «Ananías», dijo Pedro, «¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Las palabras de Pedro fueron un martillo. Al escucharlas, Ananías cayó muerto al instante. La impactante escena dejó a todos los presentes llenos de temor. Lo envolvieron y lo llevaron a sepultar. Unas 3 horas después llegó Zafira, su esposa, completamente ajena a lo que había sucedido. Pedro le preguntó, «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Ella respondió, «Sí, en tanto». Pedro entonces le dijo, «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Y al instante, ella también cayó muerta a sus pies. La peculiaridad de estas muertes radica en su inmediatez y su causa divina directa. No fue un accidente, ni una enfermedad, ni un acto de violencia humana. Fue un juicio fulminante por una mentira, no a los hombres, sino al Espíritu Santo, subrayando la extrema seriedad con la que la Biblia trata la hipocresía y el engaño dentro de la comunidad de fe. Es un recordatorio sombrío de las consecuencias de intentar engañar a la divinidad. La curiosidad letal. Los hombres de Bet-Semes. 1 Samuel 6:19. Nuestra siguiente historia nos lleva de vuelta a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el Arca del Pacto era el objeto más sagrado para Israel, la manifestación visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Después de haber sido capturada por los filisteos en batalla y de haber causado estragos entre ellos, finalmente fue devuelta a Israel. El arca llegó a la ciudad de Bet-Semes, y la alegría del pueblo era inmensa. Los levitas la bajaron del carro y ofrecieron sacrificios al Señor en un campo. La gente estaba eufórica, maravillada de tener de vuelta el arca. Sin embargo, en medio de esa euforia, algunos de los habitantes de Bet-Semes, movidos por una curiosidad imprudente, cometieron un acto prohibido. A pesar de las estrictas leyes de santidad que rodeaban al arca, se atrevieron a mirar dentro de ella. Las instrucciones divinas eran claras. Nadie, excepto los sacerdotes específicos y bajo condiciones muy particulares, podía ni siquiera acercarse al arca, y mucho menos mirar su contenido. Era un símbolo de la santidad inaccesible de Dios. El castigo fue instantáneo y devastador. Entonces, hirió al Señor a los de Bet-Semes porque habían mirado el arca del Señor,
hirió del pueblo a 70 hombres. En algunas tradiciones se menciona una cifra mucho mayor, de 50,000, aunque el texto hebreo se traduce más comúnmente como 70. Sea cual sea la cifra exacta, el resultado fue una matanza masiva. Lo extraño de esta muerte es que no fue por un acto de idolatría o rebelión abierta, sino por una curiosidad que irrespetó lo sagrado. Subraya un principio fundamental en la Biblia. La santidad de Dios no es algo con lo que se pueda jugar, y la obediencia a sus mandatos, incluso aquellos que parecen extraños, es crucial. La imprudencia puede ser tan peligrosa como la maldad intencionada cuando se trata de lo divino. La humillante caída del príncipe. Absalón, 2 Samuel 18:9 a 15. Esta historia es un drama familiar con un final impactante. Absalón, hijo del rey David, era un hombre extraordinariamente apuesto. La Biblia lo describe como alguien sin defecto físico, y su larga y hermosa cabellera era especialmente famosa. Pero más allá de su belleza, Absalón era ambicioso y carismático. Logró ganarse el afecto del pueblo de Israel y traicioneramente organizó una rebelión masiva contra su propio padre, el rey David. La guerra civil estalló y en la batalla decisiva en el bosque de Efraín, las fuerzas de David prevalecieron. Absalón, montado en su mula, intentó huir a través del espeso bosque, y aquí es donde su rasgo más distintivo se convirtió en su perdición. Mientras su mula corría bajo un gran encino, la densa y baja ramada del árbol enganchó la abundante cabellera de Absalón. El impacto lo arrancó de su montura y lo dejó suspendido en el aire, colgado de su cabello entre las ramas del árbol, mientras la mula continuaba su camino. Un soldado de David lo vio en esta situación tan comprometedora y humillante, y corrió a informar al general Joab, el comandante del ejército de David. A pesar de las órdenes de David de no dañar a Absalón, Joab, pragmático y consciente de la amenaza que Absalón representaba para la estabilidad del reino, no dudó. Tomó 3 jabalinas y las lanzó contra Absalón, clavándolas en su corazón mientras aún estaba colgado. Después, 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Lo peculiar de esta muerte es su ironía y su humillación pública. El príncipe más vanidoso, conocido por su belleza y su cabello, encuentra su fin de la manera más indigna, atrapado por aquello de lo que más se enorgullecía. Es una muerte que subraya las consecuencias de la traición y la ambición desmedida, y cómo el destino puede jugar con nuestros puntos más fuertes. La tierra se abre. Coré, Datán y Abiram. Números 16, 28 a 35. Continuamos nuestro viaje por el Antiguo Testamento, en el desierto, durante el largo peregrinaje de Israel. La gente estaba cansada y el liderazgo de Moisés y Aarón, aunque divinamente designado, era constantemente puesto a prueba. En este escenario de descontento, surgió una de las rebeliones más dramáticas y aterradoras de toda la Biblia, liderada por Coré, un levita, y Datán y Abiram, líderes de la tribu de Rubén. Estos hombres desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón, acusándolos de arrogarse demasiado poder. Cuestionaron la elección divina de Aarón para el sacerdocio, argumentando que toda la congregación es santa, y en medio de ellos está Jehová. Querían más poder, más control. Moisés, desesperado por probar la autoridad de Dios, hizo una declaración solemne. Si estos hombres morían de forma natural, dijo, entonces Dios no lo había enviado. Pero si el Señor hacía algo totalmente nuevo, algo sin precedentes en la historia, si la tierra abría su boca y se los tragaba a ellos con todo lo que les pertenecía, y descendían vivos al Seol, entonces sabrían que estos hombres habían despreciado al Señor. Apenas Moisés terminó de pronunciar estas palabras, la tierra bajo los pies de Coré, Datán y Abiram, y de todos los que los apoyaban y vivían en sus tiendas, se abrió de par en par. No fue un terremoto ordinario. La Biblia describe cómo la tierra abrió su boca,
y ante los ojos horrorizados de Israel, Coré, Datán, Abiram y todas sus familias, con todos sus bienes, cayeron vivos al abismo. Inmediatamente después, la tierra se cerró sobre ellos, y desaparecieron de la vista, borrados de la faz de la tierra. Esta es una de las muertes más espectaculares y terroríficas, no por la violencia de los hombres, sino por la intervención directa y sobrenatural de la naturaleza. Es una demostración abrumadora del juicio divino contra la rebelión y el desafío a la autoridad establecida por Dios. La tierra misma se convirtió en un instrumento de su ira. La plaga silenciosa y mortal, los murmuradores. Números 16, 41 a 49. Uno podría pensar que después del aterrador suceso de Coré, Datán y Abiram, siendo tragados por la tierra, el pueblo de Israel aprendería una lección de humildad y obediencia. Pero lamentablemente, la naturaleza humana es obstinada. Al día siguiente de la espantosa demostración de juicio divino, la congregación entera de Israel se atrevió a murmurar nuevamente contra Moisés y Aarón. «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová», les reprocharon, ignorando por completo que la muerte de los rebeldes había sido un acto directo de Dios. Esta vez, la paciencia divina llegó a su límite de una manera diferente. Mientras la congregación se reunía en desafío, la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión. Moisés y Aarón fueron instruidos a apartarse de la multitud, porque Dios iba a consumirlos en un momento. Y de repente, una plaga mortal comenzó a extenderse rápidamente entre el pueblo. No hubo gritos, no hubo una apertura de la tierra, solo una enfermedad fulminante que se llevaba vidas a un ritmo alarmante. Moisés, comprendiendo la urgencia, le dijo a Aarón, el sumo sacerdote: «Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de la presencia de Jehová. La plaga ha comenzado». Aarón, con su incensario humeante, corrió al medio de la congregación, interponiéndose entre los vivos y los muertos, haciendo la expiación. La plaga cesó, pero no antes de haber cobrado un precio terrible. La Biblia registra que 14.700 personas murieron a causa de esa plaga, además de los que habían muerto en la rebelión de Coré. La peculiaridad de esta muerte masiva radica en su naturaleza invisible y su origen directo de la murmuración. No fue una guerra ni un desastre natural común, sino una manifestación divina de la ira ante la ingratitud y la desobediencia persistente del pueblo. Es un recordatorio impactante de que las palabras, especialmente las de queja y desafío contra la autoridad establecida por Dios, pueden tener consecuencias letales y a gran escala. La hospitalidad traicionera, Sísara, Jueces 4:17 a 22. Esta historia nos presenta un giro inesperado en la guerra, donde una mujer aparentemente común se convierte en un instrumento de la providencia divina. Estamos en los tiempos de los jueces en Israel, una época de constante conflicto. Sísara era el temible comandante del ejército cananeo, opresor de Israel, conocido por sus 900 carros de hierro. Sin embargo, en una batalla decisiva, las fuerzas israelitas, lideradas por Barak y la profetisa Débora, lograron una victoria aplastante. Sísara, desesperado y humillado, huyó del campo de batalla a pie. Buscó refugio en la tienda de Jael, la esposa de Heber el ceneo. Heber era un aliado de los cananeos, por lo que Sísara esperaba seguridad y protección. Jael lo recibió con lo que parecía ser una hospitalidad genuina. Le ofreció agua cuando él pidió, y cuando pidió algo de beber, ella le dio leche, un gesto de gran hospitalidad en esa cultura. Lo cubrió con una manta y le dijo que se acostara y no temiera. Pero Jael tenía un propósito diferente. Mientras Sísara dormía profundamente, agotado por la batalla y la huida, ella tomó una estaca de tienda, un clavo largo y puntiagudo usado para asegurar las tiendas, y un martillo.
con una determinación sorprendente y una fuerza que solo podía venir de un propósito claro. Clavó la estaca directamente en la sien de Sísara, traspasándola y fijándolo al suelo. Fue una muerte brutal, íntima y completamente inesperada para un guerrero tan poderoso. Lo que la hace peculiar es que no murió en el campo de batalla, ni a manos de un soldado enemigo, sino a manos de una mujer aparentemente indefensa, en un acto de traición que se convirtió en un acto de heroísmo para Israel. La historia de Sísara es un testimonio de cómo Dios puede usar a los más inesperados para cumplir sus propósitos, y cómo el refugio puede convertirse en la tumba cuando la justicia divina lo demanda. El sermón que mató y resucitó Eutico, Hechos 27-12. Prepárense para una de las historias más curiosas y con un giro inesperado del Nuevo Testamento. Nos encontramos en la ciudad de Troas, donde el apóstol Pablo estaba de visita y se reunía con los creyentes. Era el primer día de la semana, y la comunidad se había reunido para partir el pan, un rito central de su adoración. Pablo, sabiendo que partiría al día siguiente, se extendió en su sermón y su discurso se prolongó hasta la medianoche. La reunión se llevaba a cabo en el tercer piso de una casa, y el ambiente estaba iluminado por muchas lámparas, lo que probablemente también contribuía al calor y al aire viciado. Entre la multitud de oyentes había un joven llamado Eutico. Él estaba sentado en la ventana, quizás buscando un poco de aire fresco o simplemente una postura más cómoda. Pero la combinación de la hora avanzada, la larga duración del sermón de Pablo y quizás el ambiente sofocante, hizo mella en él. Eutico fue cayendo en un sueño profundo, tan profundo, que perdió completamente el equilibrio. De repente, para horror de todos los presentes, Eutico cayó desde el tercer piso a la calle. La Biblia es muy clara. Le levantaron muerto. No hay ambigüedades, no estaba inconsciente, estaba sin vida. Pero la historia no termina ahí. Pablo, con la calma que solo la fe profunda puede dar, bajó de inmediato. Se echó sobre Eutico, lo abrazó, y luego, con autoridad divina, dijo a los que estaban allí: «No se turben, pues su vida está en él». Y para asombro de todos, Eutico volvió a la vida. Lo llevaron arriba, sano y salvo. Lo más peculiar de todo es que, después de este dramático evento de muerte y resurrección, Pablo subió de nuevo y siguió conversando con los creyentes hasta el amanecer, partiendo el pan y charlando como si nada extraordinario hubiera sucedido, más allá de la resurrección de un muerto. Esta muerte es singular por su causa, una combinación de cansancio y un sermón prolongado, y por el milagro inmediato que la revirtió. Es una historia que destaca el poder de Dios manifestado a través de Pablo, transformando un accidente trágico en una poderosa demostración de vida. La mano prohibida. Usa 2 Samuel 6:6-7, 1 Crónicas 13, 9-10. Y llegamos a la octava y última muerte de nuestra lista, una historia que ha generado debate y reflexión a lo largo de los siglos. Es la muerte de Usa, un evento que ocurrió durante uno de los momentos más jubilantes de la historia de Israel. El rey David, deseoso de traer el arca del pacto de vuelta a Jerusalén, organizó una procesión grandiosa. El arca era el objeto más sagrado de Israel, símbolo de la presencia misma de Dios, y David quería honrarla. La transportaban en un carro nuevo, tirado por bueyes, y todo Israel, junto con David, celebraba con gran entusiasmo, tocando instrumentos y danzando. Sin embargo, a pesar de la buena intención y la alegría, había un problema fundamental en la forma en que se transportaba el arca. Las leyes dadas por Dios a Moisés en el libro de Números especificaban claramente que el arca debía ser transportada sobre los hombros de sacerdotes levitas específicos, utilizando varas que nunca debían ser retiradas de ella. Nadie, bajo ninguna circunstancia, debía tocar el arca directamente, o moriría. Mientras la procesión avanzaba, llegaron a la era de Nacón. De repente, los bueyes que tiraban del carro tropezaron y el arca de Dios se tambaleó, amenazando con caer al suelo.
En un acto instintivo, y probablemente con la mejor de las intenciones de evitar que el objeto sagrado se dañara, Usa extendió su mano y la sujetó. Parecía una acción lógica, incluso noble, para proteger el arca. Pero el texto bíblico es claro. Y el enojo de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por su irreverencia, y murió allí, junto al arca de Dios. Usa cayó muerto al instante. La alegría de la procesión se convirtió en horror, y David se llenó de temor. El lugar fue llamado Pérez Usa, que significa la rotura de Usa. La muerte de Usa es peculiar y perturbadora para muchos. ¿Por qué un castigo tan severo por lo que parecía ser una buena intención? La Biblia enfatiza la santidad absoluta de Dios y la importancia de obedecer sus mandatos específicos, incluso cuando no entendamos la lógica detrás de ellos. Usa violó un mandamiento directo de Dios, y el arca no era un objeto común. Representaba la presencia de un Dios santo, y las reglas sobre cómo acercarse a ella eran absolutas. Es una lección sobre la reverencia, la obediencia y el hecho de que las buenas intenciones no siempre anulan los mandamientos divinos. Las historias de estas 8 muertes peculiares nos muestran una faceta diferente de la narrativa bíblica, una donde las consecuencias pueden ser extremas y la intervención divina es a veces incomprensiblemente directa. Si esta fascinante inmersión en las muertes más extrañas de la Biblia les ha intrigado, tengo un video completo en mi canal dedicado exclusivamente a la muerte de Usa. Allí exploro más a fondo el contexto, las interpretaciones y las implicaciones teológicas de este evento tan enigmático. Les animo a que se suscriban a este canal y le den me gusta a este video si les ha parecido interesante. Y no se pierdan ese otro video de Usa, porque profundizarán aún más en una de las historias más controvertidas de la Biblia.